Muy buenas tardes, mis estimados amigos, estimados hermanos, en este día domingo, que es un día importante, donde todo el cristianismo adora y alaba el nombre de Dios. Les saludo también en este día y les invito a que meditemos en las alabanzas que se van a cantar, como también en la poderosa palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Sí, Señor, te damos gracias. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar.
Señor, en tu hombro descansar. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, les voy a invitar a que meditemos en la palabra de nuestro Dios. Es muy posible que sea un mensaje que usted lo haya escuchado, pero la palabra de Dios, aunque se predique 1000 veces, siempre nos deja algo nuevo. Así que le voy a invitar en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, para que podamos ir a la poderosa palabra de Dios. Y le damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y entrando Jesús pasó por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, le dijo, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo estas cosas, él prosiguió y les dijo una parábola, por cuanto ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. Muy bien. Estimados amigos, estimados hermanos, personas que están en este momento acompañándonos a través de los medios, del Facebook y de la televisión, aquí podemos ver dos personas, hermano. Hay un personaje que era rico, pero tenía un impedimento. Él era pequeño en de estatura. Y sin duda, él había escuchado de Jesús, que Jesús hacía milagros, que Jesús era el Hijo de Dios, que ese hombre que él escuchaba la historia indicaba que había nacido de María. Y José era el padre adoptivo. Él había escuchado la historia de que Jesús a los 12 años estuvo en el templo con los doctores de la ley. Y ellos quedaron maravillados de la gran sabiduría que tenía este niño. Más tarde, él seguramente escuchó que Jesús fue bautizado en el río del Jordán por Juan el Bautista. Y en su bautismo sucedió un milagro muy grande, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado allá en el Jordán, se abrieron los cielos. Y se escuchó una voz grande en el cielo que decía:
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mientras Juan le bautizaba, se vio en forma visible que el Espíritu Santo descendía sobre el Señor en forma de paloma. Y fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, después encontramos de que él ya cuando comenzó su ministerio, después del bautismo, fue invitado con su madre a una boda. Y en esa boda se había acabado el vino. Y la Virgen, la madre de Jesús, le dice: hijo, no hay vino. Y Jesús convirtió unas tinajuelas de agua, llenen las tinajas de agua y pidió la bendición, seguramente oró y el vino se convirtió en agua. Y el maestro del banquete, el maestro de sala, dijo: ay, este es el mejor vino que hemos bebido. Bueno, todas esas cosas, los milagros, las cosas que le habían acontecido al Señor, sin duda llegaron a oídos de Zaqueo. Y él tenía un hambre de verlo, de conocer al Señor, quería verlo. Era tanto lo que se decía de él. Si él venía rodeado de una multitud inmensa, sin duda también supo de cuando el Señor convirtió los panes y lo multiplicó los panes y los peces en el desierto. Era un sinnúmero de milagros, de maravillas que este hombre, Jesús, había realizado. Entonces había una hambre en Zaqueo de conocer a este Señor. Y acontece que cuando Jesús viene y Zaqueo quería verlo, dice que tenía un impedimento, él era pequeño de estatura, pero, y aquí voy a esto importante, que cuando uno quiere algo, hermano, conseguir en la vida, se la juega, la lucha, hasta que lo logra. Zaqueo se le ocurrió una idea: en el camino hay un árbol, voy a irme corriendo, y el Señor va a pasar por ese camino y ahí lo voy a ver. Sucede que Zaqueo corrió, se subió al árbol sicomoro, y cuando Jesús pasó por ahí, llegó a ese árbol el Señor y se paró. Seguramente a capear el sol, a tomar un poquito de sombra, refrescarse un poco, y miró hacia arriba y le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice su palabra que Zaqueo, una alegría tan grande, que descendió del árbol inmediatamente, a prisa, rápido, y recibió al Señor con alegría, con gozo. Cuando uno tiene una meta y se proyecta una meta y la logra alcanzar, uno se alegra, uno se goza, porque cumplió el objetivo. Aquí también Zaqueo, cuando llegó al árbol, se subió y enseguida él baja y recibe al Señor gozoso. Lo conocí, me llamó, estoy con el Señor, lleno de alegría. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dice, y viendo esto, todas las personas que estaban ahí, o los que venían con el Señor, murmuraban diciendo de que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces dice la palabra que Zaqueo lo recibió gozoso, porque el Señor le dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy día también, estimados hermanos, estimados amigos, en un tiempo difícil, en un tiempo de angustia, en un tiempo complicado, yo sé que necesitamos que el Señor more en nuestros corazones,
Necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, nos llene. Él dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo necesito el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita que el Señor llene su corazón, le dé la alegría, porque el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, porque yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo tiene paz momentáneamente, mientras tenga buenas armas para defenderse, está en paz. Mientras tengan buenos misiles, buenas para derrotar al enemigo, el mundo está en paz. Pero esa paz es momentánea. O también el hombre dice: yo quiero divertirme, quiero vivir contento, voy a ir con mi amigo y voy a beber, me voy a embriagar. Está en paz mientras está ahí, en ese momento. Pero cuando llega a su casa, se acaba la paz. En cambio, cuando el Espíritu Santo, el poder de lo alto, nos llena de su presencia, tenemos una paz temporal, una paz duradera, una paz que no se va tan luego, hermano. Porque si nosotros hacemos lo malo, la paz se va. El Espíritu se aleja. El Espíritu de Dios es una persona. Se entristece, se duele, se aflige cuando nosotros hacemos lo malo. Entonces, Zaqueo, ya me imagino la alegría que tenía y de que al Señor lo iba a llevar a su casa. Pero la gente es mala. La misma gente de aquel tiempo es la misma gente que hay hoy día. La gente es mala, murmuradora, desprestigia a las personas. Usted mismo sabe la maldad que hay en el mundo hoy día. Entonces, dice su palabra que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora Zaqueo, para taparle la boca a su enemigo, les dice, se coloca en pie y dijo al Señor Jesucristo: he aquí, Señor, le dijo, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y si alguno de los que están aquí lo he defraudado en algo, se lo devuelvo 4 veces lo que yo lo defraudé. Entonces, Jesús, ¿qué dice? Jesús dice lo siguiente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted sabe que los publicanos eran cobradores de impuestos, y en ese tiempo estaba gobernando el Imperio Romano. Ellos trabajaban para el Imperio Romano y les cobraban los impuestos a sus conciudadanos, y cobraban más de la cuenta, más de lo que correspondía, y todo lo que cobraban de más iba a las arcas de los publicanos. Entonces Zaqueo se enriqueció. Los publicanos eran gente odiada por el pueblo, despreciada. Estaban considerados como los estafadores. Pero cuando Zaqueo se encuentra con el maestro, cambió totalmente la vida inmediatamente. Si nadie le dijo que repartiera lo que tenía, sino que nació de su corazón. Y dijo: hoy yo reparto la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora la gente murmuraba porque Zaqueo era un hombre pecador. Pero Jesús dice en su palabra que Él no vino a los justos, sino que vino a salvar a los pecadores. Y que Él no vino a curar los sanos, sino que vino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico.
En cambio, los enfermos sí. Los pecadores necesitan que Dios les perdone sus pecados. Así como nosotros cuando clamamos a Dios y le conocimos, necesitábamos que Dios nos perdonara y Él nos perdonó, nos cambió nuestra vida. Hoy día somos nuevas criaturas. Hoy día nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. La luz admirable es su evangelio, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Hoy día, gracias a la misericordia de Dios, tenemos vida eterna. Y vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Vamos a vivir en un milenio de paz, 1000 años con el Señor acá en la tierra. Pero antes hay procesos que pasar. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia y viene la gran tribulación para el mundo que no quiso conocer a Dios. Yo creo firmemente en lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, mi estimado amigo, usted si quiere conocer al Señor, hay algunos árboles que podrían en este día de hoy tomar usted para conocer a Dios. En primer lugar, tenemos el árbol de la oración. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Su palabra dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que golpea, se le abre. Dios nunca dejará a una persona defraudada que esté clamando a Él. Y lo más grande, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree que Jesucristo murió, que Jesucristo fue crucificado por sus pecados allí en el madero de la cruz, que Jesucristo derramó su sangre por usted, mi estimado amigo? Acepte el sacrificio del Hijo de Dios en su corazón y pídale a Dios que con la sangre derramada le lave todos sus pecados. Y usted arrepiéntase y sirva a Dios, porque queda muy poco tiempo en que vamos a estar predicando la palabra de Dios. Ya por un lado hay países que ya no pueden predicar por la persecución, pero aquí en Chile todavía tenemos libertad para predicar la palabra de Dios. De manera que usted en este día de hoy acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y Dios le va a perdonar sus pecados, va a ser llamado Hijo de Dios y va a vivir por la eternidad con Cristo nuestro Dios. Estimados hermanos, estimados amigos, que Dios les bendiga en este día de hoy. Acepten la palabra en su corazón y no desmayen, sigan escuchando la palabra a través de estos medios y les invitamos para la próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Que Dios les bendiga. Queremos cantar de tu proeza, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú,
nuestras manos, adorándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Ha sido un privilegio, una gran oportunidad en este día de hoy el haber podido compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo en este día ya me voy despidiendo y si Dios se tardara en venir, nos estaríamos encontrando en la próxima oportunidad por estos mismos medios. Que Dios les bendiga.